Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna mediterránea del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa y de Bankia. Hoy, siguiendo el ciclo electoral, tenemos el honor de recibir a la alcaldesa de Valencia y candidata a la reelección por el Partido Popular, doña Rita Barberá, y tenemos también la especial satisfacción de contar como presentador de doña Rita al ministro valenciano. Querido ministro, la tribuna es suya. Molt honorable president Rita, queridas amigas y amigos. Hay cosas en política que son difíciles y hay cosas en política que son fáciles. Y presentar a Rita Barberá es fácil. Si la presento yo es más fácil y si la presento en periodo electoral es mucho más fácil aún. La relación entre Rita y yo es una relación antigua. Yo aterricé en Valencia como candidato electoral por primera vez en 1982, como candidato de la Unión de Centro Democrático. Rita era la jefa de prensa a la sazón del gobernador civil, que siendo de UCD había nombrado una jefa de prensa que no era de nuestro partido, que era Rita. A medida que iban llevando los resultados electorales y yo veía la sonrisa de Rita, adivinaba que nuestra catástrofe iba a ser de magnitudes estratosféricas. Y así fue. Volví a reencontrarme con ella en un reencuentro que fue corto, en 1986, en que yo era candidato de la Coalición Popular, aunque por un partido que no era exactamente el suyo. Cuando hubo una división de opiniones entre los partidos de la coalición, nuestras relaciones se enfriaron bastante. Gracias a Dios, en 1989 nos reencontramos, porque si algo he aprendido en política es que los que dividen el voto creyendo que votan a los que se parecen a nosotros hacen que no tengan un buen resultado, ni los que se parecen a nosotros ni nosotros mismos. Y en 1989, en el Congreso de Sevilla, se produce un giro, a mi juicio, radical en la política española. Alianza Popular se convierte en el Partido Popular. El grupo de Alianza Popular en el Parlamento Europeo pasa del grupo de los conservadores, donde cohabitaba difícilmente con los conservadores británicos y daneses, al grupo en el que yo militaba, que era la democracia cristiana, en definitiva. El Partido Popular se convierte en un partido de extremo centro, que es exactamente lo que es ahora. Y a partir de ese momento nuestras vidas han ido en paralelo. Y lo que fue un desencuentro en el 82 y un encuentro temporal en 1986 se ha convertido en una relación absolutamente estable, en un matrimonio casi monógamo. Y es que Rita y yo tenemos bastantes características en común. Los dos somos marianistas-leninistas. Los dos creemos que en política se viene a explicar cosas, principios y valores. Ni Rita ni yo somos políticos de plastilina, de esos que siguen la máxima de Groucho Marx: estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Nosotros estamos siempre defendiendo los mismos principios. Y sobre todo Rita ha hecho algo que a mí me importa mucho. Yo, como Woody Allen, lo que me importa es el futuro, porque es donde voy a vivir. Y donde voy a vivir cuando termine la siguiente tarea, que es ganar las elecciones, estaré en Valencia. Y la transformación que Rita ha hecho de Valencia desde 1991 es espectacular. Y aquí hay otro rasgo que define muy bien a Rita Barberá. En 1991 las expectativas electorales del Partido Popular eran francamente mejorables. No encontrábamos un candidato para la alcaldía de Valencia, entre otras cosas porque ese candidato sabía que no era candidato a alcalde, sino era candidato a teniente de alcalde del líder de entonces de la Unión Valenciana. Rita aceptó
y derrotó los pronósticos, y Rita es alcaldesa desde entonces, lo cual le ha venido muy bien a Valencia, al Partido Popular y a España. Y a mí me corresponde, he dicho que es fácil presentar a Rita, es fácil presentarla en periodo electoral, y he dicho algunas de las características que la adornan. Es segura, es fiable, tiene determinación, tiene coraje y tiene algo que en política es fundamental: pasión por lo que hace, ganas de hacer las cosas bien. Y a mí me corresponde, puesto que estamos en periodo electoral, no entrometerme en lo que es su terreno, pero sí explicar lo que este gobierno ha hecho, porque estas elecciones son las primeras de otras varias que terminarán en diciembre, cuando el presidente del gobierno convoque las elecciones generales. Y puesto que estamos en un foro económico, me van a permitir que me centre en lo que ha sido la economía y lo que es la economía. Ayer, antes de ayer, lo expliqué en Viena con el gobernador del Banco de Austria, que calificó lo que ha ocurrido en España de un milagro económico. Le pedí que se diese una vuelta por aquí a explicarlo en español, porque probablemente lo que digan los de fuera son más creíbles que lo que decimos los de dentro. Pero sí me gustaría decir algunas palabras para que, cuando vayan a depositar el voto, tengan en cuenta cuáles son las opciones en juego y cuál es la opción que a España le conviene. Cuando el gobierno de Mariano Rajoy toma posesión, España estaba sufriendo el impacto, los efectos de la crisis económica como cualquier otro país del mundo, pero lo estaba sufriendo con especial severidad, con especial crueldad, porque en España concurrían 3 pecados originales debidos exclusivamente a la impericia del gobierno de entonces. En España, en aquel momento, se producían 3 circunstancias. La primera, un masivo endeudamiento de familias, empresas no financieras y empresas financieras. Para darles a ustedes una idea de la magnitud de aquel endeudamiento, les diré que llegó a alcanzar el 318%. Eso quiere decir que debíamos 3 veces lo que éramos capaces de producir en un año. Segundo fenómeno, y no hace falta que insista demasiado en esta tierra, era la burbuja inmobiliaria. Solo unos años antes, 3 años antes, se habían iniciado en España 657.000 viviendas, más que en toda Francia, Italia, el Reino Unido, y 3 veces más de lo que la demanda necesitaba. Y la tercera característica era una lamentable pérdida de competitividad debida sobre todo al aumento de nuestros costes laborales unitarios por encima de los costes laborales unitarios de nuestros competidores. Y la concurrencia de esas 3 circunstancias determinaron que la crisis tuviese 4 manifestaciones también especialmente dolorosas. Una caída del Producto Interior Bruto y del empleo sin paridad posible con lo que ocurría en el resto de Europa. En segundo lugar, un desplome como consecuencia de la pérdida de competitividad en nuestro sector exterior. Nuestro déficit por cuenta corriente llegó a ser del 10% del Producto Interior Bruto, cifra que quiere decir que era la mayor del mundo en términos relativos, con el producto, comparándola con el Producto Interior Bruto, y la segunda en términos absolutos, contando los Estados Unidos del mundo. La tercera fue un desplome de las cuentas públicas. Pasamos de tener un superávit, una huchita de 3 puntos, a solo 2 años perder 11 puntos. La recaudación cayó 70.000 millones de euros en solo 2 años. Y la cifra es importante porque Rita, como todos nosotros, ha tenido que gobernar en época de restricciones presupuestarias más que severas, en época de vacas flacas, en época de unas dificultades económicas como España no había conocido nunca. Y la cuarta característica, y tampoco tengo que referirme a eso mucho, fue el deterioro del sector financiero. Pero cuando el sector financiero se deteriora no hay crédito, cuando no hay crédito no hay empleo, y cuando no hay empleo el bienestar de los ciudadanos decae. Siendo ese el panorama, he de decir que se llegó aquí, entre otras cosas, primero porque el gobierno anterior tardó mucho en detectar la crisis. Segundo, la quiso atajar por un programa, el Plan E, de estímulos artificiales, de meter dinero no se sabía dónde y no se sabía para qué.
En tercer lugar, porque no tomó las medidas necesarias para sanear el sector financiero, que es una de las causas de nuestros males. Y en cuarto lugar, porque no tuvo el coraje de hacer las reformas estructurales que España hubiese necesitado para salir del hoyo. Y el gobierno de Mariano Rajoy, en ese panorama, adopta un programa que está basado en 4 ejes: la consolidación fiscal, el saneamiento del sector financiero, provisión a requerimientos de capital, banco malo, reformas estructurales como no se han hecho nunca en este país, la reforma de la energía, del mercado laboral, de la enseñanza, de las pensiones, de las administraciones. Y en cuarto lugar, y esto es importante para Valencia, un cambio radical de modelo. De un modelo basado en el endeudamiento y en la demanda interna, en el consumo y la inversión interna claramente sobredimensionadas, se pasa, y digo que interesa a Valencia eso, hacia un sector liderado por el exterior, en exportaciones y en triunfo de nuestras empresas fuera. Algunas por ellas, por cierto, me acompañaron en el viaje a la India hace solo unos días. Y ese programa ha empezado a dar resultados. Estamos creciendo desde verano, desde 2013. Y para poner las cosas en razón, en medida, España es la economía mayor de la Unión Europea, entre las mayores, la que más crece, más que Alemania. Segundo lugar, en empleo. El año 2014 se crearon 450.000 nuevos empleos. El año 2015 se van a crear otros 600.000. Y si no metemos la pata en las urnas, en el año 2008 llegaremos a los 20 millones de empleos, que es el récord histórico que España ha tenido nunca. En materia de competitividad, baste decir que hemos recuperado la competitividad perdida y estamos al nivel que estábamos en 1999, hace ya algunos años, Rita. El crédito ha empezado a fluir, modestamente, pero ha empezado a fluir, a familias, empresas, en definitiva, a la economía real. Y en el sector exterior, que es el que a nosotros nos importa porque somos una economía, una comunidad exportadora, nuestras exportaciones cuentan hoy por el 35% del Producto Interior Bruto, la mejor cifra de la Unión Europea salvo Alemania, delante del Reino Unido, de Italia y Francia. Y nuestras empresas están conquistando licitaciones, concursos y obras en sectores tecnológicamente avanzados y en los mercados más maduros del mundo. Solo una cifra. El año pasado, solo en infraestructuras, las empresas españolas consiguieron 50.000 millones de euros. Y lo que es más importante, y termino, España tiene hoy la confianza de todo el mundo. Nuestra prima de riesgo, incluso en este momento en que hay tormentas en los mercados como consecuencia de lo que está haciendo un gobierno muy parecido al gobierno de Podemos allí, nuestra prima de riesgo está en 100 puntos, cuando llegó a estar en 640 puntos. Eso quiere decir que si antes teníamos que pagar un tipo de interés por encima del 7%, hoy la última emisión de bonos a 3 meses nos pagaban dinero por comprar deuda. No pagábamos nosotros, nos pagaban a nosotros. Y termino con la marca, que es exactamente la corbata que llevo, y la marca España. La marca España fue una idea que nació en Valencia. Fue leyendo un papel de un valenciano que en el siglo XVIII decía: toda la Europa está hirviendo por una especie de furor para engrandecer sus méritos sobre las demás naciones que se lo disputan. Y si era importante eso en el siglo XVIII, ahora lo es mucho más, en un mundo globalizado, en un mundo abierto, en que los puestos de trabajo vuelan con un movimiento de ratón y las noticias son muy buenas en aquellos sectores en que más nos importan desde el punto de vista de la creación de empleo. Ha empezado a remontar la construcción y la automoción, en la que somos los segundos de Europa, no deja de dar buenas noticias. Las grandes empresas multinacionales han apostado por nosotros, han apostado en Almusafes, en Martorell, en Vitoria, en Pamplona, en Valladolid, porque creen en el gobierno de España. Y la marca, la imagen de España, ha mejorado en estos 3 años como no se pueden ustedes imaginar. En este momento nuestra marca está ya codo a codo pegada con gente que nos llevaba mucha ventaja, con Italia, con el Reino Unido y con Francia. Estamos en la Liga de Campeones. Y solamente tenemos algunos agujeros que habrá que ir tapando. Algunos países en que la imagen no es tan buena. No es tan buena en Venezuela y Argentina, por las razones que ustedes pueden conocer, y es la peor del mundo, la peor valoración de España, es la propia España.
cosa que explica mucho de nuestro ADN. Y para mejorar la marca, para mejorar la percepción que los españoles tienen como España, no hay como presentar políticos de raza, de principios, de valores, con un aval creíble. No se trata de votar a partidos de plastilina que pueden un día tomar una decisión y al día siguiente la contraria en función de lo que digan los titulares de los periódicos. Se necesita una persona como Rita Barberá, a la que he profesado y profeso respeto intelectual, admiración profesional y un enorme, enorme cariño personal. Muchas gracias, Rita. Molt honorable señor presidente de la Generalitat, querido ministro José Manuel, trabajador incansable, leal amigo y extraordinario miembro del Gobierno de España. Tú te has definido marianista, leninista como yo, colosal amigo y mejor colaborador de Mariano Rajoy. Quiero saludar al presidente del Fórum, del Nueva Economía Fórum, también, evidentemente, a los representantes de las entidades patrocinadoras, presidente de las Cortes, delegado del Gobierno, rectores, consellers, autoridades, compañeros de corporación, representantes de la sociedad civil, representantes de los medios, señoras y señores, queridos amigos. Gracias a todos ustedes, si me permiten que nos conocemos todos, gracias a todos vosotros por vuestra presencia y por la paciencia que estáis haciendo gala al venir a escucharme a estas horas. En especial, quiero agradecer al Fórum su invitación, que como alcaldesa de Valencia siempre he aceptado de muy, muy buen grado. Se han cumplido ya 9 años desde la primera vez que ofrecí una conferencia en el Fórum Nueva Economía aquí y hace 3 en Madrid, la última en Madrid. En esa ocasión, la vicepresidenta Sáez de Santamaría, nuestra amiga Soraya, en su presentación me regaló tanto cariño como hoy devoción me ha demostrado mi buen amigo y ministro José Manuel García Margallo. Quiero, ministro, agradecerte no solo tus cariñosísimas palabras, sino también tu presencia aquí, sabiendo que tu agenda es complicada, complicadísima. A las 10:30, 11 menos 20 tiene que salir para coger el AVE, pero eso tiene más mérito y te lo agradezco más que estés aquí con nosotros. Has confesado que éramos amigos, que nos conocimos allá por el año 82. Creo que el señor Rivera nos dejaría conocernos entonces, todavía ya era el año 82. Pero lo mejor de nuestra relación es que siempre nos esperaba la reconciliación política, con permiso de Maribel, para que no haya malos entendidos. Gracias por tus reconocimientos hacia virtudes que me imputas, como son los de la pasión, los valores, los principios. Quiero deciros algo más de nuestra amistad. Compartimos en el descanso la misma mar y las mismas calas, y eso, de verdad, que une mucho. Pero sobre todo quiero aplaudir públicamente el extraordinario trabajo que estás desarrollando al frente de Asuntos Exteriores. Tu forma de acompañar y de ayudar a los afectados y a las familias españolas de los afectados en las últimas catástrofes, que han sido demasiadas, y en especial a las familias de las víctimas de Nepal, donde has estado literalmente al pie del cañón. También quiero aplaudir tu contribución a la defensa de los intereses españoles en el resto del mundo y a tu defensa de la marca España, como has hecho siempre, y mi admiración a tu inteligencia. Yo diría que inteligencia enciclopédica y que tiene una constante ironía culta que me divierte muchísimo. Mi agradecimiento, pues, José Manuel, por tu profunda lealtad y por tu intenso amor hacia esta tierra que te hace ser el ministro valenciano. Gracias por estar aquí. Queridos amigos, queridas amigas, nuestro genial Luis Vives tiene escrita una oración, comillas, por aquellos que nos gobiernan, que buena falta hace que alguien rezara por nosotros. En ella dice nada menos, y abro comillas,
que los gobernantes son, en medio de nosotros, lo que es el timón en la nave, lo que es el ojo en el cuerpo y lo que es la mente en el alma. Cierro comillas. Me parece a mí que el ilustre valenciano ponderaba en exceso las virtudes de quienes, andando el tiempo, tendríamos que dedicarnos al servicio público. Quizá, sabiéndose exagerado, escribió a reglón seguido que a los gobernantes, abro comillas, se les ha de prestar cooperación y se les ha de desear que sean cuerdos y que acierten en su gestión. Es decir, hablaba de cooperación, cordura y acierto. Luis Vives ofrece en sus trabajos numerosas pautas que siguen siendo útiles para el gobierno de las ciudades y las naciones modernas. Porque siendo como son una emanación del humanismo cristiano, son un compendio de sentido común y de equilibrio. Si nos fijamos, Vives establece los principios de un acuerdo con los votantes, que es la continuación del ejercicio democrático de las urnas. Pide a los gobernados, a los vecinos, cooperación con el poder legítimo y al poder elegido, cordura y acierto. Es decir, moderación y buen juicio. Dos cualidades que, desde mi punto de vista, son un bien escaso en algunas formaciones políticas cuyas veleidades ideológicas desvirtúan y ponen en peligro nuestra democracia. Por el contrario, moderación y buen juicio son las dos cualidades que distinguen a otros políticos, por ejemplo, como a mi admirado y querido Mariano Rajoy, que califican la acción de su gobierno y, desde luego, he pretendido que caracterizaran los sucesivos gobiernos del Ayuntamiento de Valencia que he tenido el honor de presidir. Las cualidades más necesarias que nunca, hoy son perentorias, si queremos que Valencia no sucumba a alianzas perversas dirigidas a destruir. Creo que para Valencia es fundamental la estabilidad y la previsibilidad, condiciones indispensables para que haya inversión, crecimiento, generación de empleo y seguridad en las prestaciones sociales. Y creo que el Partido Popular es la única opción que garantiza el cumplimiento de esos criterios. Y por ello proclamo, como hago ahora y en este momento, que quiero ganar las elecciones y volver a destruir los pronósticos del año 91, en esta ocasión también, quiero volver a ganar las elecciones para seguir siendo alcaldesa de Valencia, pero para seguir siendo alcaldesa de todos los valencianos. Mi voluntad es hoy y aquí es darles argumentos para que así lo consideren y proponerles de nuevo un proyecto que les ofrezca seguridad, estabilidad, previsibilidad y libertad. Un proyecto impregnado del espíritu de diálogo, de regeneración, de voluntad constructiva, de la convivencia que posibilitaron la transición española. Un proyecto que se sustenta en el aval de lo hecho, del deber cumplido, y se basa también en la contestación, que yo considero afirmativa, a la pregunta que ha de hacerse todo gobernante. ¿Hemos cumplido con la confianza que nos otorgaron los valencianos? Creo que sí, creo que hemos cumplido, y no ha sido fácil. Todos nosotros, porque lo hemos logrado juntos, somos protagonistas del gran presente de Valencia. Somos artífices y partícipes de una de las transformaciones más importantes que ha experimentado nuestra ciudad en el último siglo. Y aunque los más resentidos y recalcitrantes se empeñan en negar la evidencia, debemos sentirnos orgullosos de lo que todos hemos hecho. Nos hemos equivocado en ocasiones, desde luego, y pido perdón por ello. Pero es innegable que hemos sabido conectar con los valencianos, concitar la unidad de voluntades en torno a este maravilloso proyecto común que se llama Valencia, y así ofrecerlo al mundo. Y es de ese cambio, de esa extraordinaria transformación que ha hecho posible nuestro presente, de lo que podemos sentirnos más legítimamente satisfechos. Nuestras políticas han servido para sacudirnos los complejos y la apatía que encontramos en el año 91 y han sido acicate de la mayor y más leal colaboración público-privada. Y de lo que no cabe duda alguna es que esa confluencia de intereses ha podido darse porque la clave de bóveda de nuestra acción de gobierno la conforman tres valores irrenunciables:
la confianza que nos ha permitido desarrollar cauces de participación y de implicación de la sociedad civil en proyectos estratégicos, la libertad, porque sin hacer dejación de nuestras responsabilidades hemos liberado la enorme energía de la sociedad valenciana, y la estabilidad institucional, con la que estamos ofreciendo la mejor garantía para dar seguridad a los proyectos y a las posibilidades de generación de riqueza y empleo. De hecho, Valencia es hoy una ciudad que crea empleo por encima de la media de España. En los primeros 3 meses del año, en el primer trimestre del año, se han creado más de 18.800 empleos, más de 200 empleos diarios. 1 de cada 4 parados han encontrado empleo en la ciudad de Valencia, y esta se sitúa 4 puntos por debajo de la tasa de paro en España, el 19,60 en Valencia frente al 23,8 en la media española. Disfrutamos de una ciudad sostenible. En nuestros años de gobierno hemos ganado 3 millones de metros cuadrados de jardín. No me gusta hablar de zona verde, me gustan las palabras humanas. De jardín, más del doble de lo que teníamos en el 91. Y nuestros 4 tesoros naturales, no solamente tenemos la Devesa y la Albufera, sino el Jardín del Turia, la Huerta de Nuestra Mar, los 4 parques naturales, están más cuidados y protegidos que nunca. Somos un ayuntamiento moderno, electrónico, sin papeles, que agiliza enormemente los trámites que han de realizar los valencianos y abre nuevas oportunidades para conectarse con Valencia desde cualquier parte del mundo y nuevos cauces de participación. Somos un ayuntamiento saneado económica y financieramente, con superávit, que rebaja la deuda, que no acude al crédito e invierte con sus propios esfuerzos. Somos artífices de una gestión austera y eficiente que nos ha permitido invertir en la ciudad y mantener y crear nuevos servicios, atención, sin subir los impuestos ni un euro desde el año 2006. Desde el año 2006 que vimos venir la crisis con la intensidad que se acercaba. Han de saber que esta Valencia es una de las grandes ciudades con menor presión fiscal de España. Y en nuestro afán por mejorar los servicios que prestamos a los valencianos, nos hemos situado como referente de ciudad inteligente. Contamos con una plataforma tecnológica líder en Europa y una aplicación, la APP Ciudad de Valencia, que este mismo año ha ganado el premio a la mejor APP pública de España, concedido por el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Y aspiramos a más. Es que es normal aspirar a más. Nunca una ciudad está acabada. Y con estas serán muchas las veces que me han oído decir que mi ambición por Valencia no tiene límites. En nuestro Capi Casal hablamos de excepcionales proyectos estratégicos, para los que ya hemos conseguido el compromiso firme de todo el equipo de otra ministra marianista, leninista, que es Ana Pastor, del gobierno de Mariano Rajoy. Y está negro sobre blanco en nuestro programa electoral, porque así nos hemos comprometido a ponerlo, de acuerdo con Ana Pastor. Se hará realidad el soterramiento, para mí irrenunciable, del canal de acceso de entrada del AVE a Valencia y liberar todo el espacio del Parque Central. Y también se hará la construcción de la nueva estación céntrica y soterrada, a un solo nivel en lugar de 2, para abaratar el coste y que pueda hacerse en el próximo mandato. Y veremos cómo toma forma ese Parque Central, ese Central Park, que ya ha empezado, ya hace más de una semana ha empezado a mover tierras y a copiar material. Esto es una realidad ya que empiezan a comprobar los vecinos de Ruzafa y de Malilla. Avanzaremos en un proyecto muy importante cercano aquí, en el soterramiento de las vías ferroviarias de Serrería, que permitirá la continuidad bella del antiguo cauce del viejo Turia y desarrollar el PAI del Grao, el que probablemente sea uno de los barrios más bellos de Europa. Seguiremos luchando por la ejecución del corredor mediterráneo. Seguiremos luchando por la ejecución del corredor mediterráneo dentro de los plazos previstos, presidente, y pondremos en funcionamiento junto a la Generalidad la línea 2 del metro. Desarrollaremos el plan del Cabañal, y aquí me detengo, porque también es para mí irrenunciable el plan del Cabañal, con la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar
y la regeneración de todo el distrito marítimo. Lo saben los vecinos que viven en el Cabañal. Con el Cabañal estoy a tope, porque quieren los vecinos que viven en el Cabañal el plan municipal. Y esto no es una suposición, esto es una realidad que dijeron los vecinos del Cabañal, los que viven en el Cabañal, exactamente hace 4 años, cuando votaron y depositaron su voluntad en la urna. Y su voluntad fue que la candidatura que yo me honraba en presidir, con el proyecto municipal del Cabañal escrito negro sobre blanco, obtuvo mayoría absoluta en todas las mesas del distrito marítimo, en todas las mesas del Cabañal y especialmente en las mesas que podrían ser, que estaban ubicadas en lo que podría ser la futura prolongación. Los vecinos del Cabañal quieren el proyecto municipal y yo estoy a muerte con el Cabañal. También nos espera la ampliación del jardín botánico, ese desaguisado que nos dejaron el gobierno socialista anterior. Está ya a punto, está reparcelado, está a punto ya de poder comenzar el derribo de lo que se llamaba el nuevo ayuntamiento, ese monumento a la escalera, para por la permuta hacer el hotel correspondiente al que estaba en el solar de jesuitas y así ampliar con la universidad, rector, que estamos hablando ya con vosotros, en la ampliación del botánico. Y la proyección de la Marina Real como nuevo barrio para el disfrute de todos los vecinos y todos los que nos visiten. Destino, el de la Marina Real, que ha de convivir en armonía con su vocación de centro de vela mundial y de deporte náutico y sedes de invierno para yates con todos los servicios industriales especializados que esto conlleva. Y también como espacio de referencia en España para la creación y la innovación. Una vez fijado este horizonte de crecimiento y desarrollo urbano inteligente, resulta más difícil, no obstante ser muy gratificante, intentar resumir, y ahí está, las 521 propuestas de gobierno con las que aspiramos a conseguir de nuevo la confianza de los valencianos. No sufran, no voy a leer las 521 propuestas. Alrededor de 150 entidades y particulares han participado en su redacción. Y este es el resultado. Un programa lleno de experiencia de buen gobierno, con un gran conocimiento de la realidad de Valencia, muy pegado a las necesidades reales de la ciudad y de los ciudadanos y abierto a sus nuevas propuestas. Es un programa realista que espero que se convierta en el compromiso de gobierno del próximo mandato. Por un lado, están esas propuestas que nos sitúan con ventaja en la carrera hacia la recuperación económica y la creación de empleo en España. Porque nuestra prioridad es impulsar el empleo, coadyuvar a las políticas que son propias del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Generalitat, y nosotros coadyuvar. Y para ello tomaremos nuevas medidas que corresponden a 2 líneas de actuación simultáneas. De un lado, bajar los impuestos. Están congelados desde el año 6. Pues vamos a bajarlos aún, un poco más, los impuestos municipales, a la vez que ofreceremos incentivos y generaremos oportunidades. Telegráficamente les reseño algunas de estas iniciativas. La bajada del IBI del 3% del tipo municipal para todos los valencianos y la del 20% en las pedanías. Hay que conservar y mimar las pedanías, el paisaje urbano singular de nuestra ciudad. Con una modalidad interesantísima, que es el pago a la carta de los impuestos. Es decir, el ciudadano que lo solicite podrá pagar los impuestos fragmentados a lo largo del año de acuerdo con sus disponibilidades. Esto es facilitar el pago de los impuestos a todos los valencianos. Bonificaremos hasta el 50% del IAE a las empresas que generen empleo neto indefinido. Evidentemente, también para las familias numerosas, duplicaremos la bonificación del IBI. Aquellas que tengan categoría general ahora se bonifican un 30%, serán bonificadas en un 60%. Y una iniciativa muy importante, el Plan Integral de Apoyo al Autónomo, programas formativos y planes de empleo, ayudas de 3.000 euros a la iniciativa y consolidación empresarial y hasta de 5.000 o 6.000 a la contratación directa. 6.000 si el contratado es menor de 30 años, de 25 años. Microcréditos y nuevas becas y programas que ayuden a la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Otro bloque de nuestro programa son las propuestas que pisan el acelerador para responder a nuevas realidades y demandas sociales. En este aspecto, y lo digo con mucha responsabilidad, nadie nos pasa por la izquierda, porque las políticas sociales no son patrimonio de la izquierda. Tampoco las culturales, como se ha vendido, no son patrimonio de la izquierda. Y lo digo, nadie nos pasa por la izquierda desde la sensatez, desde el realismo y desde la veracidad de poderlas llevar adelante, con una atención especial a nuestros mayores, a los que desde Ciudadanos se les desconsidera y anula. Y lo siento, todos, prácticamente los que estamos aquí, hemos nacido antes de la transición. Por tanto, ya nos podemos marchar, según alguna teoría. ¿Qué pensaría Adenauer que hubiera sido de Europa sin Churchill o qué habría sido últimamente sin Mandela? Yo lo dejo para que ustedes lo piensen. Para nuestros mayores, a los que les debemos todo, desde la vida hasta el esfuerzo por nuestra formación y nuestro trabajo, queremos darles lo mejor. Y como hecho simbólico de nuestro respeto, es la primera de las medidas que va en mi programa electoral. La primera de las medidas. Y para ellos, hay en este momento dos tipos de mayores. Aquellos que llegan a la jubilación en plenitud de facultades físicas y se encuentran fenomenal, y aquellos que por razones ya de mayor edad o de problemas de enfermedad mental se encuentran con necesidades de mayor asistencia. Bueno, pues hemos de responder a las necesidades de estos mayores. Uno es de actividad, dos, de paliar la soledad y tres, de asistencia. Bien, pues para que puedan vivir aquellos mayores que son independientes y se encuentran fenomenal y para que no estén solos, nosotros vamos a proponer la construcción, la promoción de un complejo de viviendas, de pequeñas viviendas, de apartamentos, viviendas que tengan asistencia común en temas tan importantes como el de la limpieza o el de la ayuda social o sociosanitaria para personas mayores autónomas. Tendrán una tarjeta del mayor, una tarjeta ciudadana que bonificará el acceso a todos los servicios municipales con determinadas bonificaciones para que puedan mantenerse en forma, ayudas específicas a personas afectadas. Este me interesa mucho decirlo, por órdenes de desahucio. Aquellas personas que sin recursos caiga sobre ellos una orden de desahucio, además del trabajo que hemos hecho con el Colegio de Abogados, veo ahí a Mariano Durán, el anterior decano, con el que creamos la intermediación extrajudicial, con gran éxito, por cierto. Negociábamos con los bancos a través de servicios sociales y del Colegio de Abogados y más del 50% de las personas que se encuentran en la situación hemos podido salvarles el desahucio por llegar a un acuerdo. Pues además de continuar con estos trabajos de negociación y de intermediación extrajudicial, propondremos en aquellos casos más graves de falta de recursos hasta 340 euros mensuales de ayuda para aquellas personas, de acuerdo con los tribunales, que tengan una orden de desahucio, que no tengan recursos, que tengan niños y que necesiten, evidentemente, un techo. De esta manera, con esos 340 euros podrán hacer frente a la deuda del banco o, en su caso, alquilar un piso de carácter social. En definitiva, también incorporaremos consejos sectoriales que permitan una mayor participación de la sociedad en temas estratégicos. Y veo y tengo con especial cariño un programa importante, que es el Plan Municipal de Ayuda a la Maternidad libre y responsable, para garantizar desde la adolescencia esa maternidad libre y responsable con ayudas psicológicas, sociales y económicas. Unas ayudas que se contemplan, evidentemente, desde la adolescencia y también para personas sin recursos o que necesiten ayuda en la prevención del embarazo no deseado, en el embarazo, en el posparto, en los primeros meses de vida del pequeño y, evidentemente, en la prioridad de localizar un empleo para la madre. Y, por último, las propuestas que siguen, dejo ya el tema social, y por último, las propuestas que siguen incidiendo en la mejor calidad y mayor calidad de vida de todos los barrios de la ciudad. Iniciativas innovadoras de promoción del transporte público vinculadas a una mejor movilidad, como las líneas express de la MT, esas que irán de punta a punta, que unirán dos hitos importantes de la ciudad en menos tiempo, porque harán menos paradas, sin quitar las anteriores, la implantación de contenedores soterrados e inteligentes, decenas de nuevos equipamientos sociales y deportivos, jardines y juegos infantiles adaptados, etcétera, etcétera. En definitiva, 521 que están ahí, pueden ustedes acceder a través de la web a leer todo ello.
En definitiva, quiero y queremos una ciudad inclusiva, más integradora, donde todo lo de la ciudad pueda ser disfrutado por todos los valencianos. Todos los valencianos tienen el mismo derecho a recibir los mismos servicios, tengan o no alguna singularidad en su propio ser. Quiero una ciudad inteligente y productiva, una ciudad sostenible. 3 directrices, las de integración, inteligencia y sostenibilidad, que se unen a las que ya iniciamos y hemos desarrollado en el mandato que ahora termina: la innovación, el turismo como sector estratégico y la sostenibilidad. Ninguna de ellas las abandonamos, pero sobre ellas queremos incorporar estos 3 ejes importantes ahora. Como pueden comprobar, mientras otros solo saben ponerse detrás de la pancarta, insultar y destruir, nosotros seguimos trabajando, proponiendo, construyendo un futuro mejor para todos los valencianos. Y mi misión hoy es convocarles a ustedes, a profesores, abogados, empresarios, científicos, industriales, médicos, economistas, profesionales y técnicos de todas las disciplinas, a que nos ayuden, a que cooperen en el modo que lo decía Luis Vives, y yo comenzaba mi intervención, que cooperen y nos ayuden a liderar este nuevo tiempo para Valencia, a dar impulso a esta nueva fase de crecimiento y progreso que empieza a gestarse en esta tierra. Queridas amigas y queridos amigos, ha llegado el momento de elegir. Ha llegado el momento de elegir. Y en esta ocasión, además de mítines, de entrevistas, de programas, de comentarios, podemos visualizar, podemos ver y palpar todas las consecuencias reales de nuestro posible voto. ¿Por qué? Porque acaban de celebrarse 3 elecciones, 3 en el entorno más o menos cercano que tenemos, en 3 lugares distintos. Y en cada uno de ellos podemos ver, por analogía, lo que sería o lo que pasaría en Valencia. ¿Qué pasaría en Valencia si se votara la izquierda radical, que hoy por hoy parece conformar la Podemos, Compromís, Izquierda Unida? ¿Qué pasaría si se votaran y gobernaran? Que estaríamos como en Grecia, en pleno desastre. En pleno desastre. ¿Qué pasaría si se votara al PSOE o al secretismo de Ciutadans y ganaran? Pues que estaríamos como en Andalucía, en la incertidumbre y en la inseguridad. ¿Y qué pasaría si se votara al PP? Pues que estaríamos como en el Reino Unido, en la estabilidad, en la previsibilidad y en el futuro de progreso. Lo decía Ortega y Gasset: el mayor peligro para España estriba en proceder a la transformación de la vida pública sin un repertorio de ideas con los que enfrentar la existencia nacional en todos sus órdenes. Y de todos esos órdenes y de los desórdenes también hay que hablar. Desde que el gobierno de Mariano Rajoy tomara las riendas de España, y lo explicaba el ministro, no ha vacilado ni un ápice, ni un solo día para emprender un proceso de reformas sin precedentes. Se adoptaron medidas durísimas que evidentemente no gustaron, pero él hizo gala de su templanza. Creo que es una de sus mayores virtudes, su templanza. La realidad no permitía titubeos, y lo que hoy es verdaderamente trascendente es que se evitó el rescate. Pero yo quiero explicar claramente cuáles fueron las consecuencias de ese rescate de haberse producido, porque quiero que lo sepan todo el mundo. Las consecuencias del rescate o de la intervención hubiera sido una pérdida de riqueza de 40.000 millones de euros, un incremento del IVA de hasta el 23%, recortes en las pensiones de hasta un 20%, tijeretazo en los sueldos de los empleados públicos, recortes superiores al 30% en sanidad y educación, como ha ocurrido en Grecia, volatilidad de los depósitos y aumento de las personas en riesgo de exclusión. Y sorprendentemente, cuando hemos conseguido lo más difícil, cuando hemos logrado salvar a España, salvar 2 veces a España, una con el gobierno de José María Aznar, después del gobierno socialista, y ahora Mariano Rajoy también después del gobierno socialista, hemos salvado a España de la bancarrota sin haber acudido al rescate. Cuando crecemos más que el resto de países de Europa, casi se prevé al 3%, el 2,9%, cuando los españoles empezamos a poder pensar que vamos a respirar con tranquilidad, es cuando aparecen las pancartas y las algaradas, y es cuando asistimos a la negación, a la mentira y a las más airadas e incluso ruines protestas. Lo que ya es el colmo
es cuando esas protestas provienen o están encabezadas por los socialistas, como el otro de aquí, Pedro Sánchez, encabezando la manifestación el día 1 de mayo, que son quienes casi nos llevaron a la quiebra después de 8 años de nefasto gobierno de Zapatero, donde se crearon millones de desempleo, donde se destruyeron millones de empleo. Y hay que tener mucho cuidado con esas estrategias incendiarias y erróneas, porque ya lo advirtió en su momento Disraeli: los experimentos en política significan revoluciones. Nunca es buena la inestabilidad política, y mucho menos en estos momentos. Y es la estabilidad y menos la previsibilidad las que no van a venir de la mano de pactos que son un despropósito de siglas. La seguridad no va a venir de pactos de perdedores, amargados y resentidos. Estamos en una situación sociopolítica complicada, en un batiburrillo de partidos, unos emergentes, otros disolviéndose y otros en plena decadencia y a la baja, como por ejemplo Podemos. Asistimos al nacimiento de líderes cada semana, de hombres y mujeres sin experiencia que se pasean por las televisiones, queriendo sustituir en los platós los debates de los hemiciclos, los debates del Parlamento y de las instituciones por las tertulias televisivas. Y la política de plató no es política, son titulares vacíos. No es política, es espectáculo. Señores, la política es responsabilidad, compromiso y servicio. Hoy, desgraciadamente, prima el gesto por encima de la intención, la imagen sobre el fondo y los mensajes populistas vacíos sobre los programas de gobierno. Y sinceramente da igual cómo se llamen, pero lo que es cierto es que sus previsibles y anunciadas componendas e intenciones tras las elecciones, y digo porque están anunciadas, amenazan nuestra estabilidad y nuestro futuro. Y a mí, solo de vislumbrar esa posibilidad, esa alianza solo anti, y solo contra, de falsos intereses, me hace que me duela Valencia a la manera de un amuno. Se trata de una tristeza contenida pero intensa, porque sin proyecto para Valencia, sin proyecto para España, el único afán que parece unirles es el de echar al PP de las instituciones. Para gobernar, parece lógico que haya que exigirse algo más que la montaraz idea de subirse a la terraza de la sede de Acción Cultural del País Valencià a retratarse contra la voluntad mayoritaria de los vecinos de Cabanyal. Pero miren, amigas y amigos, no quiero terminar, ni muchísimo menos con tristezas. Quería contar la realidad. Quiero terminar con alegría, quiero terminar con ilusión, quiero terminar con fuerza, con esperanza y mirando al futuro. Como dijo un extraordinario otro estadista, si comenzamos una discusión entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro. Y yo no estoy dispuesta a que Valencia pierda su futuro, porque lo único que me mueve es defender los intereses de los valencianos. Nuestro partido, el Partido Popular, es el único que defiende nuestra identidad propia, el único que se siente orgulloso de nuestras señas de identidad, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, que no las esconde, de nuestra forma de ser valencianos, sin dejar de sentirnos muy españoles. Los valencianos saben que pueden confiar en mí, en mi equipo y en mi programa de gobierno, porque cumplimos, porque siempre hemos ido de frente, porque hemos demostrado coraje, valor y entrega, porque hemos defendido a los valencianos por encima de todo y porque siempre, y ahora hablo de mí, he entendido que no cabía mayor honor que estar aquí, que quedarme aquí a darlo todo por Valencia y por los valencianos. Amo a Valencia y siento pasión por Valencia. Creo profundamente en el pueblo valenciano, creo en su inteligencia y en su racionalidad y le pido que siga creyendo en mí. Yo nunca les he mentido ni defraudado. Me siento legítimamente orgullosa de que hayamos contribuido al nacimiento de la nueva Valencia, de haber contado siempre con el apoyo de ustedes, de vosotros, de la sociedad civil valenciana, y de que juntos hayamos conseguido encauzar adecuadamente nuestras ganas de avanzar, de destacar y de ser mejores. Y todo ello lo hemos hecho desde la libertad, desde la estabilidad institucional y la confianza mutua. Esas tres premisas, libertad, estabilidad y confianza, solo las puede garantizar una mayoría suficiente del Partido Popular en las urnas. Piénselo bien,
El Partido Popular es partido ganador, es partido vencedor. El Partido Popular es partido de gobierno. Y Valencia gana con el Partido Popular. Sé que les estamos ofreciendo la mejor opción de futuro, el mejor equipo humano, y por eso necesito su confianza y pido su apoyo. Hoy no hay más voto útil que aquel que vaya directamente al Partido Popular. Con estas ideas y el resumen del programa que hoy he tenido el privilegio de contarles, estoy absolutamente convencida de que seguiremos generando ilusión, ambición y esperanza, que son los pilares sobre los que queremos construir el futuro de todos. Muchas gracias. ¿Tenéis por ahí algo para apuntar? Muchas gracias, ministro, por su presentación. Muchas gracias, alcaldesa. Hay muchas preguntas. Yo le agradecería en lo posible brevedad. Las hay de todos los estilos y para todos los gustos. Carlos León dice: ¿sueña usted con el Cabañal? ¿Es la asignatura pendiente y solo ese proyecto de por sí justificaría su deseo de continuar en la alcaldía cuando muchos de sus amigos, algunos muy influyentes en el entorno del presidente Rajoy, le aconsejaban retirarse ya después de más de 20 años de brillantes mandatos? La segunda parte, perdón. Le vuelvo a leer. ¿Solo el proyecto del Cabañal justificaría de por sí su deseo de continuar en la alcaldía cuando muchos de sus amigos, algunos muy influyentes en el entorno del presidente Rajoy, le aconsejaban retirarse ya después de más de 20 años de brillantes mandatos al frente de la ciudad? ¿Por qué no les hizo caso? Bien, el Cabañal es un compromiso con el que vamos luchando y trabajando en él desde hace 20 años. Es uno de los barrios más singulares y más bonitos de la ciudad. Y debo decir que en el plan general que aprobaron los socialistas lo dejaron con planeamiento diferido. Es decir, tampoco entraron a resolverlo. Todos los problemas los dejaron en diferido. Y fuimos nosotros que cogimos el problema de frente y fuimos al planeamiento, hablando con las personas, hablando con los vecinos más implicados, etcétera, etcétera, y llegamos a la conclusión del proyecto que todo el mundo conoce, por cierto, de prolongación hasta el mar. Cosa que ya decía Blasco Ibáñez en un periódico, Pueblo, y que el Partido Socialista, en la memoria, si no recuerdo mal, del Plan General del 88 decía que la conexión con el mar era irrenunciable, pero tenían un terror absoluto electoral y no lo llevaron adelante. Nosotros lo llevamos adelante y en ese momento, por razones muchas, unas políticas y otras de intereses, y todos mis concejales de urbanismo me están haciendo así que sí con la cabeza, pues lo paralizaron. Lo paralizaron a pesar de que tenemos 12 sentencias, 9 del Tribunal Superior de Justicia y 3 del Tribunal Supremo absolutamente a nuestro favor, dándonos la razón a nuestro proyecto. De hecho, las 3 sentencias del Tribunal Supremo dicen que no hay expolio ni en el más amplio sentido de la palabra. Pero que es igual, como los socialistas, como decía Pablo Iglesias, el fundador de los socialistas, tienen la ley para cuando les conviene y cuando no, pues hacen otra ley. Lo decía Pablo Iglesias, está en el diario de sesiones, no me lo invento yo. Esto, pues decidieron con la ministra Sinde, ministra de Cultura, pues hacer una orden ministerial, seguir paralizando, no nos dejaban avanzar, hacer una orden ministerial absolutamente estricta que nos impidió cualquier movimiento administrativo hasta en este momento que estamos intentando por todos los medios avanzar. Estamos consiguiendo, negociándolo con el ministro Wert, aunque no se va a la velocidad que se va, y lo digo aquí ampliamente, porque todavía quedan derivadas del gobierno socialista en el Ministerio de Cultura que ponen todos los palos en el engranaje. Por sí mismo, ese proyecto, desde luego, no justifica mi presencia, por sí mismo no justifica mi candidatura, toda la ciudad, mi pasión por toda la ciudad, porque la ciudad está inacabada y yo quiero continuar con esta transformación de Valencia. Por lo tanto, voy a muerte con el Cabañal, no es una obsesión, es un compromiso con los valencianos del Cabañal, con los valencianos que huelen a sal, que es junto a los vecinos de la mar,
y voy a arreglar eso y el litoral. Luego, usted me pregunta, no sé quién es este señor, perdón, no lo conozco, pero sabe más que yo de mi conversación con Rajoy. A mí justo nunca se me dijo que me retirara, al revés. No, justo dice, al revés. Dice algunos amigos suyos algunos amigos míos. Y algunos próximos a Rajoy, es lo que dice. No sé, yo creo que Mariano, esto que José Manuel, que también es marianista como yo, nunca me dijo eso, tampoco. Pero en fin, en cualquier caso, vamos a hacerlo, dejar la ironía a un lado. Y es verdad que yo llevo ya unos años, muchos años en la alcaldía. Es el gran honor que me han dado los valencianos en mi vida, el gran honor, es irrepetible ese honor. He conseguido tener el máximo de récords en años, en escaños, en datos, en votos en absoluto, en relativo, es igual. Para mí es el mayor honor. Y yo llegué a pensarlo, que ya era el momento de poderlo dejar. Y fíjate, hubiera sido mucho más brillante, no glamuroso, irme con todos esos datos o todo ese honor de multitudes, ¿no? Pero resulta que la situación se complicó, y se complicó mucho. Y yo me fui a hablar con Mariano Rajoy, con mi presidente, con mi amigo, y le dije, bueno, esto está así, vamos a pensar juntos. Y aquí estoy. El resultado de ese pensamiento conjunto es que estoy aquí, porque cuando algo se complica, yo lo he dicho muchas veces, yo no soy una rata que salta. Yo cojo el timón, enderezo el barco, pongo la velocidad de crucero y adelante para volver a gobernar Valencia. Pues seguimos. Amelia Miralles dice, ¿contaba usted con una campaña tan dura, tan sucia, incluso salpicando a su familia? ¿Tiene algo que contestar a las últimas informaciones que se están publicando y que la implican en casos de supuesta corrupción? ¿Es usted la jefa a la que se refieren las grabaciones aireadas hoy por la cadena SER y que la relacionan con la trama que la SER dice que se repartía los contratos en eventos como la Mostra Cinema de Valencia? En este mismo tema, Juan Jiménez, de la cadena SER, le pregunta, ante los graves hechos imputados a María José Alcón, que le han obligado a dejar la lista, su puesto en la lista, hechos ocurridos siendo concejal, ¿asume usted alguna responsabilidad? Vamos a ver. Yo, la verdad es que me imaginaba una campaña complicada. Lo que nunca me imaginé es que llegara a estos grados de suciedad. 1. 2. Yo empecé a trabajar como el periodismo en la SER, por eso sé que la SER me quiere mucho, ¿eh? Y yo pues lo agradezco, sinceramente. No sé qué pinta, no he oído nada de las conversaciones estas que dicen que han salido hoy, no tengo ni idea. Yo me hago una pregunta, ¿qué pinta una entidad de la Diputación en la Mostra de Valencia? ¿Qué pinta inmersa en la Mostra, que es municipal? ¿Sabes lo fácil que es hablar de una tercera persona? ¿Usted sabe que están implicando a todos los familiares, por eso la suciedad? ¿Usted sabe que ese familiar mío no tiene ni ha tenido jamás una empresa de nada, ni ha hecho el menor contrato con el ayuntamiento y para la Mostra ni para nada? Lo he dicho por activa y por pasiva. ¿Usted sabe que quieren implicarme en todos los casos de corrupción? ¿Pero saben por qué? En todos. De alguna manera me quieren implicar. Y yo lo niego. Y ahí están los... ¿Saben por qué? Porque esta oposición y todos los que los apoyan son tan patéticos. Esta oposición tan pequeña, tan patética, tan lamentable, que no saben ni hacer política de frente. Y entonces van a los tribunales a ver si suena la flauta por casualidad y la política se la hacen otros. Quitándome del medio, porque son incapaces de ir a la lucha electoral de frente y cara a cara. Tienen que ir por los recovecos a ver si otros les solucionan el problema. ¿Le han convertido a usted? No estoy implicada en ningún caso de corrupción. Lo he dicho claramente. Y la señora Alcón, todavía no sé, ha hecho unas declaraciones realmente pues, que no son muy fáciles de escuchar con tranquilidad, son difíciles, son lamentables, ha tomado sus decisiones y yo no tengo nada más que decir. ¿Le han convertido a usted en el centro de la diana? ¿Se siente usted que le tienen miedo? ¿Por qué? No, miedo no. No, miedo no. Me tienen odio. Quieren tirarme, sencillamente. Oye, político, me refiero. Quieren tirarme. Soy el objeto a batir. Soy el objeto a batir. Y yo pues, soy el objeto a defenderme. Almudena Talón, de Antena 3, dice: los tiempos de las mayorías absolutas han pasado. Usted ha dicho que Ciudadanos
es lo peor que le puede pasar a Valencia, y Rivera dice que usted es una política medieval. ¿Podrían entenderse? ¿Contempla usted pactos con Ciudadanos o con cualquier otro? Vamos a ver, que a mí me gusta mucho contestar esta pregunta, mucho más de lo que se puede imaginar. De la respuesta del señor Rivera de que yo soy una política medieval, le digo algo más. Me gustaría tener la sabiduría de los senadores y los tribunos romanos. O sea, yo me voy un poquito más para atrás, me voy un poquito más para atrás, no medievales, romanos, porque nada menos que inventaron el derecho romano, imagínate, ¿no? Es el pilar de nuestra convivencia judicial en este momento, jurídica y legal. En cualquier caso, yo cuando me refiero al señor Rivera o a Ciudadanos, he dicho siempre lo siguiente. El señor Rivera tiene todas mis simpatías, y más las tenía, cuando estaba dedicado fundamentalmente a defender la unidad de España en Cataluña. En cuanto ha salido de ese ámbito, ha empezado continuamente a meter la pata. Cuando digo que es lo peor que nos puede pasar es cuando el señor Rivera... Bueno, están haciendo una campaña en clave nacional, no les importa nada los proyectos de Valencia, ni en la comunidad, ni en el ayuntamiento. No hay una propuesta, ustedes verán que no hay una propuesta más que la de ir contra el Cabañal de Valencia. Están en clave de elecciones generales para estar ya haciendo la campaña del señor Rivera a las elecciones generales. Por eso, cuando hablan de propuestas que se adoptan las medidas en las mesas del Consejo de Ministros y no ni en el hemiciclo ni en el Consejo. Es decir, la subida del IVA, por ejemplo, o la legalización de la prostitución, por ejemplo, o la legalización de las drogas blandas, por ejemplo, o la recuperación del patrimonio, del impuesto de patrimonio, por ejemplo, o la recuperación del impuesto de sucesiones, por ejemplo. Son decisiones que no son del hemiciclo. Por lo tanto, eso es lo que quiero decir. Claro, si encima suben el IVA, al turismo, a servicios de turismo, que es sector estratégico en Valencia, y suben el IVA a productos hortofrutícolas, es decir, los nacidos de nuestra huerta, ustedes comprenderán que le hacen un pie agua a los ciudadanos de Valencia. Esto es así de claro. Si además manifiesta un profundo desprecio por las personas mayores, y además no sabemos cuántos tenemos que dormir en una habitación, aparte de una juerga, pues no sé lo que puede pasar, la verdad. Enrique Álvarez dice, con la multitud de medidas económicas positivas que ha tomado en sus mandatos y el relanzamiento de la ciudad a nivel mundial, ¿por qué no acepta participar en un debate político con el resto de candidatos a la alcaldía? Juan González también insiste en esto. ¿Por qué se ha negado a debatir en campaña cuando usted criticó en 1991 a Clementina por lo mismo? No. Vamos a ver. Yo me he negado a ir a un debate desproporcionado. Siempre he ido a los debates, y así se ha visto, en los que hemos participado aquellos grupos que tenían representación en el hemiciclo. Y este año, en el debate que se me ha propuesto, era los de representación, y así lo dije. Y lo dije al director del medio, que por cierto creo que está aquí, al director del medio que me propuso el debate. Y le dije, yo voy al debate con los representantes de los grupos políticos del hemiciclo. ¿Por qué dos más? Porque están en las encuestas. Bueno, pero es que aquí no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de realidades. ¿Por qué os paráis en dos más? ¿Por qué no llegamos hasta las 19 opciones que tiene que se han presentado ahora? Y desproporcionado, ¿por qué? Porque 1 minuto y medio para contestar, uno para mí y contestar a los 5 de delante, sabiendo además que públicamente han anunciado que lo único que les importa es tirar a Rita. Usted comprenderá que no es que yo no quiera ir a un debate, es que lo que no entro es en el coto de casa. Julio Santos le pregunta qué plan tiene usted para reducir el importante endeudamiento del municipio. Bueno, el importante ya no es tan importante. Yo tengo aquí los datos de la deuda. Estamos por debajo, el porcentaje de endeudamiento está por debajo, desde luego, de lo que exige la ley. El ayuntamiento está absolutamente saneado, ya lo he dicho. Hemos estado haciendo una política de austeridad tremenda que nos ha permitido amortizar más y, consecuentemente, ahorrar también más en el pago de los intereses. De ese ahorro es el que nos ha permitido no acudir al préstamo para invertir en este presupuesto 40 millones con un esfuerzo propio. Tenemos superávit, tenemos un plan de austeridad importante, hemos reducido gastos improductivos desde hace también 8 años lo menos, y esto es lo que permite en este momento que tengamos, ya digo, un nivel de endeudamiento por debajo del legal. Sara González dice que le parece que Ciudadanos condicione su posible apoyo
a que en el PP haya elecciones primarias. Y también le preguntan si le falta democracia interna al Partido Popular y qué le parecen las listas abiertas y las elecciones a segunda vuelta, como desde el PSOE algunos están proponiendo, no todos. Bueno, vamos a ver. Resulta que cuando se habla de acuerdos, solamente se consideran las condiciones que en teoría puede poner uno de los que tienen que acordar. Las condiciones que tiene que poner el otro, nadie habla de ellas. Y a lo mejor podríamos hablar que habría que tener respeto a los mayores para poder pactar con nosotros, si se queremos. En cualquier caso, yo creo que dada la situación, lo más seguro para todos y lo más importante es la mayoría suficiente, ¿eh? Que a por ella es a que voy. Luego veremos si hacen falta pactos o no. En cualquier caso, lo de las primarias, en este momento cada partido se organiza, tiene sus estatutos y se organiza como ha creído conveniente, aprobado en su consejo. A mí, en estas alturas, ya les convendrá que no me importa ya nada que hubiera primarias, no me preocupa nada. Y respecto de la segunda vuelta, pues yo recuerdo que hace unos cuantos meses mi partido, Mariano Rajoy, el Gobierno, propuso al Partido Socialista a la lista más votada de segunda vuelta y se negaron absolutamente en redondo. El Partido Socialista se negó en redondo. Y yo, de paso, quiero recordar ahora, me parece recordar, y tú lo sabrás mejor que yo, quizá, que cuando se supo el resultado de las elecciones andaluzas, la primera visita que hizo la señora, o que solicitó la señora Díaz, fue a Juanma Moreno. Y Juanma Moreno le propuso aceptar la lista más votada en el gobierno andaluz y en las municipales. Y la señora Díaz se negó. Y está viviendo esto ahora. Se negó. ¿Por qué? Porque van a su interés partidista momentáneo y coyuntural nada más. Porque no quieren tener visión de futuro y visión de Estado. ¿Cuánto mejor le hubiera ido a España, y le estaría yendo a España, si el Partido Socialista hace unos cuantos años hubiera tomado el papel de un partido de centro-izquierda con voluntad de ser un partido institucional, un partido de Estado que defendiera la unidad de España y que defendiera los grandes pactos de España? Otra cosa sería para nuestro país y otra cosa estaría pasando en este momento. Con su permiso, alcaldesa. Bien abordado. Pues. El ministro García Margallo tiene que irse. Hay una pregunta que a mí me gustaría, si ustedes no tienen inconveniente, plantearle, que la hace José Ribes, de Javea, y dice: señor ministro, de cara a las próximas elecciones generales de finales de año, si ustedes repiten en su programa electoral las mismas promesas incumplidas, sobre todo en materia de bajada de impuestos y de apoyo a las víctimas del terrorismo, promesas que hicieron en 2011, ¿cree su Consejo de Ministros que volverán a obtener mayoría absoluta? Tiene el micrófono. Sí. Entiendo que hay dos preguntas distintas, aunque todas están calificadas de promesas incumplidas: el tema fiscal y el tema de víctimas al terrorismo. El tema fiscal es una pregunta que agradezco, porque lo que más me preocupa es aquellas personas, mucho más si son de Javea, que han depositado nuestra confianza en nosotros una vez y que creen que hemos incumplido. Y eso merece una explicación. He intentado explicar cuál era la situación de España en diciembre de 2012, el 22 de diciembre del 2012 en que tomamos posesión. Y hay algunos puntos que quiero subrayar. Nos encontramos con una economía extraordinariamente deteriorada y unas cifras de paro del 26%. Eso quiere decir que las prestaciones de desempleo han consumido la mayor parte de los recursos de la nación, y las prestaciones de desempleo, como ustedes entenderán, hay que pagarlas. Nos encontramos con una deuda pública que había crecido en proporciones estratosféricas, y eso quiere decir que la factura de intereses era una factura extraordinariamente importante, y los intereses hay que pagarlos, y el que crea que se pueden no pagar, que mire lo que le está pasando ahora a Grecia. Eso más o menos lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que había un sistema financiero en quiebra. El presidente Zapatero se despidió diciendo que teníamos el sistema financiero mejor y más saneado del mundo, y el sistema financiero ha absorbido hasta ahora más de 70.000 millones de euros. Y lo que no sabíamos es que había una cantidad enorme de facturas sin pagar. Y eso explica que hayamos tenido que poner en marcha dos programas: el Fondo de Liquidez Autonómica para evitar la quiebra de algunas de nuestras comunidades autónomas
y un pago a proveedores, porque si no se hubiese producido la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas. Lo que quiero decir con esto es que el agujero era mucho mayor del que nos habían dicho y que, por tanto, nuestro margen de maniobra era mucho menor del que nosotros habíamos previsto cuando hicimos el programa. Eso es como la familia que abre el testamento y se encuentra con que tiene una montaña de deudas con las que no contaba. Y es obvio que lo que hay que hacer es apretarse el cinturón. Y hemos procurado que se lo aprieten las administraciones públicas y no los ciudadanos. Yo solo voy a dar un dato de lo que mejor conozco. El presupuesto de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación es la quinta parte, el 20% del que tenía mi predecesora socialista. La campaña del Consejo de Seguridad, que era vital para nosotros, yo conté para ganar los 132 votos que ganamos con 1 millón de euros. Turquía, que era mi rival directo, tenía 250 millones de euros. Y ya entenderán ustedes que a nosotros nos importaba el Consejo de Seguridad y si no se le dedicó más dinero es porque no lo teníamos. Y si no nos hubiésemos apretado el cinturón, como ha dicho Rita, hubiésemos ido al rescate. Primer G20 al que yo asistí en Los Cabos, en México, la pregunta no era sí, sino cuándo íbamos a pedir el rescate. Y tuvimos presiones externas e internas. Internas, algunos de los economistas de cabecera de algún otro partido político que en aquel momento nos acusaban de irresponsabilidad por no pedir el rescate, advirtiéndonos de que los mercados financieros se nos iban a cerrar al día siguiente. Y no pedimos el rescate porque si hubiésemos pedido el rescate, hubiésemos puesto en riesgo algo para nosotros es clave, que es el estado del bienestar. Y hubiésemos tenido que subir los impuestos mucho más de lo que lo hemos subido sin pedir el rescate. Y a las pruebas me remito, comparen ustedes las cifras en los países que han perdido el rescate, en Grecia, en Portugal, en Irlanda y en Chipre, y lo que hemos hecho nosotros. Es verdad que nos vimos obligados a reducir gastos en la cantidad que he dicho y a subir los impuestos, que no es nada de lo que nos gustaba. Y en cuanto el horizonte ha empezado a clarear, lo primero que hemos hecho es una reforma fiscal, que es bajar impuestos. Y en cuanto la economía se recupere y tengamos más recaudación, los vamos a bajar más, porque eso forma parte de nuestro ADN. Nosotros somos un partido que cree en un mercado que funcione y en la compensación social. Eso nos obliga a mantener el estado de bienestar, condición inexcusable. Rita ha hablado de nuestra sensibilidad social. Pero también estamos convencidos de que cuanto más dinero esté en el bolsillo del contribuyente, mejor nos irá a todos. Por tanto, ahora que hemos puesto las condiciones para bajar los impuestos, ahora que la familia ha ido al banco y ha empezado a pagar las deudas que tenía pendientes, nos podemos permitir hacer lo que está en nuestro programa. Por tanto, juzguen ustedes lo que hubiese pasado si no hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho y dónde estaríamos si no hubiésemos hecho lo que nos hemos visto obligados a hacer en contra de nuestra opinión. Porque quiero recordar que el gobierno anterior lo que hizo es, primero, decir que no llovía. Cuando llovía, ponerse a hacer un plan de inspiración keynesiana, estímulos fiscales independientes, en que lo más que hacían era obligar a los ayuntamientos a hacer fuentes con chorritos. En tercer lugar, el negarse a sanear un sistema financiero. Y hemos pasado de 54 entidades a 15. Y poner en marcha un programa de consolidación que nos ha permitido salir. Y sobre el tema de víctimas del terrorismo, es un tema especialmente sensible para los que somos miembros de este partido. Y yo he tenido muchos compañeros míos, compañeros de colegio, que los mató ETA. Por tanto, el decir que no hemos cumplido con víctimas al terrorismo es una acusación que yo no puedo aceptar. Que se me diga en qué ha fallado este gobierno con las víctimas del terrorismo. Y yo les diré, en mi ministerio, que es el que mejor conozco, no hemos parado un solo segundo de buscar las extradiciones de los etarras que están allí. Y les voy a decir algo más, que están fuera. Les voy a decir algo más. España va a presentar en el Consejo de Seguridad en octubre una iniciativa que es la creación de una Corte Penal Internacional especializada en materia de terrorismo para perseguir a aquellos asesinos a los que con la legislación actual internacional no hemos podido perseguir. Y no es un tema menor, es una iniciativa que nació en 1937 y que paró como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que ha estado durmiendo el sueño de los justos. Y ya tenemos hecho el estatuto de esa Corte Penal Internacional. Insisto,
especializada en materia de terrorismo. Y ya tenemos, he estado en la OSCE ahora, con todos los países que forman parte, tenemos un respaldo suficiente y eso nos va a permitir contar con una herramienta que, insisto, no se ha tenido en el mundo desde 1937. Pero la primera imputación que no hemos cumplido en nuestro programa electoral en materia de impuestos la puedo discutir y explicar. No puedo aceptar que se nos diga que hay alguien más sensible que nosotros en materia de terrorismo. Habrá quien lo sienta igual que nosotros, pero más no, entre otras cosas porque somos los que más lo hemos sufrido. Muchas gracias, señor ministro. Buen viaje de vuelta a Madrid. Unos segundos para que se despidan y seguimos porque sí hay más preguntas dirigidas a... Gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos, doña Rita. Paco Moreno, de Las Provincias, le pregunta si tuviera que escoger una inversión del Gobierno en Valencia, ¿cuál sería? Sin duda alguna, las relativas al Ministerio de Fomento a que he hecho referencia a lo largo de la intervención. Francisco Torres dice, ¿podría concretar algo más sus propuestas en materia tributaria? ¿Bajará el IBI, el IAE y las tasas? Ya lo ha dicho, pero ¿cómo lo hará? Bueno, creo que he sido absolutamente explícita. Nosotros vamos a la política de menos impuestos para dejar más dinero en el bolsillo de los valencianos. Lo he dicho muy claro, reducir el tipo, aparte del tipo municipal, un 3% del IBI en la vivienda habitual por persona física. Duplicaremos la bonificación del IBI en la primera vivienda a las familias numerosas de categoría general. Aplicaremos la bonificación del 20% del IBI en el tipo a las pedanías en el término de Valencia. Prolongaremos la bonificación del 50% de la cuota del IBI durante 4 años más, pasando de 14 a 18 para las viviendas sociales. En el IAE bonificaremos hasta el 50% de la cuota municipal de este impuesto a las empresas que hayan creado empleo neto indefinido. En el plusvalía también aprobaremos una bonificación siempre y cuando los herederos continúen la actividad, y devolveremos el impuesto de plusvalía a aquellas familias, a aquellas personas que se hayan ido oficio, que hayan sido desahuciados de su vivienda. Manuel Castro Rial le pregunta qué planes tiene para los barrios, es decir, para el Gran Valencia, además de para el Cabañal. Bueno, Gran Valencia es un término anterior, por cierto, a la Constitución, me parece, que no se corresponde con este momento. Ahora se llama el área metropolitana y cada municipio del área metropolitana pues tiene su propia autonomía para el ejercicio de sus funciones. Lo que tenemos que hacer es coordinar, sin duda alguna, muchas cosas en el área metropolitana de la ciudad, por ejemplo, el transporte, la movilidad, de acuerdo con todos los alcaldes, y, por supuesto, la proximidad de poder llegar desde nuestra ciudad de una manera fácil e importante a través de carriles bici o a través de actuaciones conjuntas a los municipios que nos rodean. Esto en los barrios, pues mire usted, en los barrios para embellecer, tengo que actuar en todos los barrios. Hay 31 jardines programados en nuestra campaña electoral para llevar adelante. Hay, por ejemplo, 2 centros para personas mayores más, uno en Mestalla y otro en Malilla. 2 centros de día para los mayores que tienen mayor necesidad, por ejemplo, uno en las Pedanías Norte y otro en la Sur. Tenemos algo muy importante que es para embellecer Valencia, no solamente por el propio hecho de embellecerla, sino también como atractivo para el turismo, que son arreglar las 4 plazas principales de la ciudad a través de un eje coordinador. Esas 4 plazas son la Plaza de la Reina, con ese caracol tan difícil de resolver, que es el tema del parking, la Plaza del Ayuntamiento, con esa esplanada que hemos dejado libre porque tenemos aquí la hipoteca de las mascletas que tanto nos gustan a los valencianos. La Plaza de Brujas, estoy por orden, la Plaza de Brujas, que ya está más o menos resuelta con el acuerdo de la Generalitat, y finalmente la Plaza de San Agustín, que es la más difícil de todas, porque aquello es un garaje de la MT, muy complicada. Y así yo podría estar hablando de todos los barrios, pues mucho tiempo, pero sería enorme. En cualquier caso, hay un dato fundamental que es seguir recuperando patrimonio.
donde hemos hecho más de 100 intervenciones y hemos invertido más de 400 millones. Le preguntan también sobre los planes que usted tiene para el pequeño comercio y cómo compatibilizar los intereses del pequeño comercio con las grandes superficies que abundan en Valencia. Y también le preguntan, dentro de las competencias que son limitadas que tiene el Ayuntamiento en materia de horarios comerciales, ¿cuál es su posición? Mi posición, por el final, mi posición es el de la libertad. A nadie se le obliga que abra. A quien quiera abrir, que abra. Pero, por supuesto, esto es la libertad. Yo creo fundamentalmente en la libertad. Son perfectamente compatibles los intereses del pequeño comercio y de las grandes superficies. Perfectamente compatibles. Además, aquí no se ha aprobado una ley de horarios, de libertad de horarios. Se ha aprobado la ley de municipios turísticos. Esa ley de municipios turísticos que, por circunstancias de una avalancha mayor de personas durante los días de fiesta, durante los fines de semana, por razones turísticas, pueden llegar a la ciudad y eso permite que haya un movimiento económico en la ciudad interesante en torno al comercio. El comercio es tan importante en la ciudad que cuando abre el comercio, abre la ciudad. Cuando abren las persianas del comercio, abre la ciudad y se pone fundamentalmente en marcha la ciudad. Por eso tenemos una absoluta interlocución con las diferentes asociaciones de comerciantes para escuchar sus necesidades, sus aportaciones y para estar de acuerdo en el urbanismo, en mejorar el urbanismo que rodea a las zonas comerciales. Lo primero que queremos hacer con el pequeño comercio es establecer las áreas comerciales. Las áreas comerciales, que son de una zona determinada, que implicarán evidentemente una persona, un interlocutor con la concejalía correspondiente del ayuntamiento para mejorar el entorno urbano, la señalética, los itinerarios, las rutas, etcétera, etcétera. De tal manera que entre el comercio dentro de la diversificación de una nueva especificidad de turismo, el turismo de compras. He escuchado de algunas asociaciones de comercio estos días que hemos trabajado para hacer el programa electoral que podría y sería interesante crear una concejalía de turismo y comercio. A la vez, no lo descarto. Vamos a estudiarlo y, si es posible, se hará esa concejalía de turismo y comercio a la vez. Y dentro del comercio, porque también se comercia, no podemos olvidar los mercados. No podemos olvidar los mercados. Los mercados, Valencia tiene la mejor red de mercados propios de España, seguro. Tenemos 17 mercados encabezados por el mercado central, que es un punto de atracción clarísima de turismo de la ciudad y de venta, y son lugares de encuentro, son los primeros creadores que mueven la economía, los primeros creadores de empleo. Cualquier puesto de mercado tiene que contratar a un dependiente para que le ayude, o dos, o más, depende de cómo sea, y es el primer lugar de creación de empleo. Y efectivamente lo que tenemos que llevar adelante es un plan estratégico de mercados, después de todo el trabajo que hemos hecho, después de los casi 50 millones que hemos invertido a lo largo de todo el mandato en los mercados, porque además son un punto de formación en el consumo saludable, y además también tenemos previsto para ellos, en cualquier caso, poder realizar ahí, aparte de promociones, de buscar la excelencia, es poder hacer actividades lúdico-culturales en aquellos mercados cuya estructura lo permitan. Es decir, hay 521 propuestas, de las cuales muchas son para el comercio y los mercados, porque forman parte fundamental de la economía. Las últimas preguntas. Paco Zamora, de FEBEC, dice: ¿le pedirá usted al Gobierno más ayuda para las pymes valencianas que trabajan en el extranjero? ¿Hace falta más ayuda en los conflictos por inseguridad jurídica? Luisa Miralles: Valencia es un mar de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué puede hacerse desde el Ayuntamiento por los emprendedores y por la creación de empleo? Y finalmente, le preguntan si Valencia compite suficientemente con otras ciudades marítimas mediterráneas como Barcelona y Málaga en el negocio del turismo de cruceros. Sin duda alguna, yo creo que el turismo de cruceros, empiezo también por el final, el turismo de cruceros ha sido espectacular desde el año 7. Es que antes no llegaba aquí ningún crucero ni por casualidad. Y desde el año 7 estamos incrementándose de manera espectacular la llegada de los cruceros, cada vez con mayor número de cruceristas a Valencia. Hay cruceros que ya tienen que atracar fuera prácticamente de la zona nueva del puerto, porque ya no acaban en la zona habitual. Es verdad que ha habido momentos en que ha fluctuado más la llegada o no, pero esto es un trabajo que estamos haciendo con todos y estamos compitiendo, lógicamente, con Málaga y con Barcelona. Es necesario que haya una promoción mayor de nuestra ciudad
como base de cruceros aquí para que puedan venir, incluso salir de aquí e incluso que haya más escalas. Pero bueno, creo que podemos estar razonablemente satisfechos del nivel de turismo que viene vía cruceristas. Las otras preguntas eran, perdón. La promoción de pymes, la falta de seguridad jurídica. Yo estoy dispuesto a hablar con el Gobierno y a pedir toda la ayuda que sea necesaria para las pymes que están trabajando en el extranjero, por defender a los valencianos y porque me es fácil la interlocución con el Gobierno de Mariano Rajoy. Me siento muy próxima, me siento escuchada, considerada por el Gobierno de Mariano Rajoy y estoy sin duda alguna dispuesta a llevar la voz de cualquier valenciano al Gobierno para hacer sus peticiones. Y para las pymes y los autónomos, desde el Ayuntamiento de Valencia, llevamos un plan de apoyo integral a las pymes y a los autónomos. Evidentemente, son sectores cuyas políticas, obviamente, recaen más en otras administraciones, pero que siempre, no con eso voy a dejar el tema al lado, nosotros tenemos un plan de apoyo al autónomo, ya lo he dicho, que va, aparte de para intentar ayudar a la formación, de aprender a emprender, para aprender a emprender, de ayudas económicas, llamado Cheque 3000, para la implantación de nuevas empresas, el Cheque 3000 para la consolidación de esas empresas, el Cheque 5000 para aquellas que ya creen empleo directo, empresas creativas, empresas vinculadas con la innovación, etcétera. Es decir, estamos trabajando muy seriamente en el apoyo de la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. En nombre de Asisa y Bankia, Juan Carlos González, directivo de esta última en la Comunidad Valenciana, va a despedir el acto. Gracias. Quiero agradecer en nombre de los patrocinadores de Asisa y de Bankia la asistencia de doña Rita Barberá y del señor García Margallo, que no esté ahora a este foro, y agradecerles a todos ustedes su asistencia y su participación. Que tengan un buen día. Gracias. Hola.